Ciencias, ha trabajado durante varios años en GEACAN y ahora trabaja en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, EIDIA. Es autor de varias publicaciones, entre ellas pues, el Catálogo Florístico de la Provincia de Cuenca, que presentó también aquí en la biblioteca, Atlas de Flora Singular y Amenazada de la Provincia de Cuenca, y Parques Nacionales y Espacios Naturales Protegidos. Y bueno, la guía de setas de la Provincia de Cuenca, que es de lo que nos va a hablar hoy. Queremos agradecer a Óscar porque siempre que lo llamamos desde la biblioteca él es muy generoso y está encantado de compartir todo su conocimiento con nosotros. Así que muchas gracias por venir. Y gracias a vosotros. Buenas tardes a todos por venir. No pensaba que se fuera ya en estos tantos, sinceramente. La verdad que llevamos más de un año como estos, que ahora parece que se va enderezando un poco, pero ha sido un año realmente duro para la gente que le gustan las setas, la verdad. Ha sido un poco fastidioso. Pero bueno, parece que a última hora vamos a ver un poco la tele. A ver, antes de nada, el nombre ese que os ha dicho Carolina tan largo del Instituto Regional Patatín Patatán es lo que todo es. Yo estoy en el Centro de Investigación Agrícola y Forestal de Albalá de Jito, que aquí os sonará muchísimo mejor, que pertenece a ese organismo regional, que está dentro del organismo, es una de las partes de este organismo regional. Vale, lo que yo os voy a contar hoy, la idea un poco es repasar las principales setas comestibles que tenemos en la provincia, que las conozcáis, con qué cosas las podéis confundir, dónde salen. Os voy a meter al principio unas nociones básicas de micología, más o menos tardaremos una hora aproximadamente. No sé si se me escucha bien o cojo el micrófono, no sé, porque luego estas cosas hay que estar, claro, esto está difícil. Si se me oye bien lo prefiero así, porque si no, luego entre el que está más cerca de demás me apaño peor. Vale, entonces esa es un poco la idea. Me podéis interrumpir si hay cualquier duda o cualquier cosa que consideréis que tenéis cualquier duda, ¿vale? A ver si puedo acercar esto aquí para ir moviendo. Bien. Primero, parece una pregunta muy obvia y muy básica, pero yo creo que hay cosas que hay que aclarar y que a veces pensamos que sabemos y no sabemos del todo. Y es bueno que le demos un repaso todos, cuando digo todos somos todos. ¿Qué es un hongo? Un hongo es el organismo vivo, que es lo que realmente es lo que forma el micelio. Si nosotros salimos al campo ahora mismo y vemos las setas que estamos viendo es la parte reproductiva del hongo, no es el hongo verdadero. O sea, el hongo verdadero es la parte que está normalmente debajo de la tierra y viene formando simbiosis con los árboles o de forma saprófita descomponiendo partes de materia vegetal muerta. También puede ser parásito, ya lo veremos ahora mismo, para después. Pero lo que es el hongo son las hifas que forman el micelio, no es la seta. La seta es la parte reproductora del hongo. Aquí os pongo un ejemplo más visual para que lo veáis, donde podéis ver que el hongo es esto que hay aquí abajo y está formado por hifas. El conjunto de hifas forma lo que se llama el hongo, el micelio. Aquí más o menos hay un ciclo aproximado de lo que es el ciclo de las setas. En cuanto el micelio se estimula, se forman los primeros primordios. Esto, por ejemplo, en los níscalos, que este año lo hemos visto, las primeras tormentas de agosto, principios de septiembre, son lo que hacen que se estimulen las setas. Y en muy poquito tiempo, si fuéramos al campo y supiéramos exactamente dónde salen y quitamos esa fuma, ya podemos ver incluso algunos primordios, de alguna rúsula, de algunos níscalos, pero que tienen 1 milímetro, o sea, es una cosa ínfima. Eso sigue desarrollándose hasta que madura. Esa seta, cuando madura, dispersa las esporas. Los boletus, que vosotros, que aquí mucha gente ya conocerá, porque son setas que ya son más populares, antes no tanto, cuando tienen el himenio, la parte que está por debajo del sombrero, la parte fértil es blanca, ese hongo está inmaduro, las esporas todavía no son viables. Sin embargo, cuando esa seta crece y ese himenio, esa esponja que tiene debajo, son los poros, adquiere el color verdoso o oliváceo, es cuando está maduro y es cuando está esporando, cuando están saliendo las esporas fértiles al aire. Las esporas caen y quedan en el suelo, se meten entre la tierra y demás y llega un momento que germinan y en el caso de las especies simbióticas contactan con las raíces de los árboles y entran en un proceso simbiótico que podemos ver luego más adelante, que daría para mucho más. Y cerraríamos el ciclo por la formación de la hifa, la formación del hongo, etcétera, etcétera. Este básicamente es el proceso reproductivo de los hongos. Los hongos podemos clasificarlos de muchísimas maneras.
Cada uno podríamos hacer nuestra clasificación, incluso por los que más me gustan, los que menos me gustan y los que... Hay muchas formas de clasificar, unas más ortodoxas y otras menos. Pues, en principio, os voy a explicar para intentar repasar determinados conceptos micológicos, lo vamos a hacer así, haciendo pequeñas clasificaciones, ¿vale? Primero, por la forma de vida. Por la forma de vida quiere decir el tipo de vida que tienen esos hongos. Unos son parásitos, fijaros. Esas dos fotos que veis ahí, la de la izquierda, es el Cordyceps militaris, es un parásito de la procesionaria del pino. ¿Y qué parasita? La crisálida, el capullo que hay enterrado. Fijaros, esto que vemos aquí abajo es el capullo de la mariposa de la Camelopardalis de la procesionaria del pino. Y este concretamente es una seta que parasita los carpóforos de otra seta, una seta que sale sobre otra. Es el concepto de parasitismo, se aprovecha del otro organismo pero no le da ningún beneficio, le absorbe todo lo que puede, lo machaca, hasta el punto que lo mata, como en el caso del Cordyceps militaris. Otro tipo de vida de los hongos son los saprófitos. Los saprófitos son un grupo muy amplio de setas y que tienen una función fundamental en los bosques. ¿Por qué? Porque se dedican a descomponer materia muerta de madera, madera muerta de piña, de hojarasca. Tienen una función muy importante en el bosque. ¿Por qué? Porque son los encargados de descomponer esas cosas que si no fuera por ellos mismos no favorecerían la incorporación de esos minerales de nuevo al suelo. Eso es muy importante. Entonces, dentro de los saprófitos hay, os digo, muchísimas especies y algunas son específicas de especies concretas, por ejemplo de chopos, aquí tenéis Fomes fomentarius, que es de chopos, o incluso de parte de la seta. Por ejemplo, en las piñas, el fin de semana que estuvimos en Villalba estaba la Biospora myosura y la Micera seimi. Esas son específicas de piñas, se dedican a descomponer piñas. Y luego estaba un mariano muy chiquitito que descompone acículas de los pinos. Cogías la acícula y veías cómo salía la seta de la hoja del pino. ¿Vale? Y finalmente el otro bloque, casi el más grande de todos que tenemos, son las setas simbióticas. Son aquellas que van normalmente asociadas a especies vegetales, a árboles y arbustos, y algunas herbáceas también. Y son aquellas que entran en contacto con los árboles a través de sus raíces. Y producen un beneficio mutuo entre el árbol y el hongo a lo largo de la vida de los dos. Es decir, el hongo lo que le da al árbol le permite absorber sustancias y aguantar ciertas condiciones climáticas en situaciones más extremas, y a la vez el árbol le da beneficios al hongo. O sea, están totalmente ligados. Hay distintos tipos de... Esto forma un tipo de micorrizas muy concretas. Hay unas micorrizas que se meten dentro de las células de las raíces y hay algunas micorrizas que cubren las raíces. Eso nos podríamos meter, es otro mundo aparte, pero que sepáis el concepto de simbiosis. Casi todos los hongos que cogemos más cotizados, digamos, los níscalos, los boletus, la Orchitocina, Geotropas, la vizcaína, gran parte de esos macromicetos que se llaman son simbióticos, tienen una función fundamental en el bosque. De hecho, los árboles que están micorrizados tienen mucha más salud y mucha más capacidad de resistencia y de adaptación a los cambios climáticos y a los estreses que los que no están adaptados. Yo en Uña que tengo unos bonsáis que lo que le meto es precisamente hongos y hongos y hongos, y al final, cuando llega el otoño, lo saca y está completamente blanco. Y dices, pero ¿cómo puedes aguantar? Pues en la cría de los bonsáis se le mete muchísima micorriza, sobre todo a los pinos y a las frondosas, para que tengan mucha más resistencia. ¿Por qué aguantan eso? En gran parte es por las micorrizas. Vale, podemos clasificarlos también por el tipo de fructificación. Aquellas setas que salen por encima del suelo, es decir, que tienen un pie y un sombrero que claramente está por encima de la superficie del suelo, se llaman epigios. Ese es el concepto. Epigios, por encima del suelo, el cuerpo fructífero. Aquellos, sin embargo, que salen por debajo de la superficie del suelo, se llaman hongos hipógeos. ¿Qué pasa con estos hongos hipógeos? Pues que al final, en el caso de la trufa, aquí tenemos un ejemplo, el objetivo final, ya hemos dicho, la seta es la reproducción. ¿Qué pasa con las setas que están enterradas? Porque no se ven. Entonces, ¿cómo consiguen reproducirse o que por lo menos el animal o la persona que lo va a dispersar lo encuentre? Pues con los olores. Por eso emite, cuando está madura la trufa, emite unos olores muy fuertes que permiten que el jabalí la encuentre y la disperse. Al final son estrategias. Sin embargo, luego hay cosas que son intermedias, que digo, esto está debajo, está encima, pues bueno, hay veces que ni chicha ni limonada. Entonces aquí os he puesto algunos ejemplos, el Pisolitus aricus, que se lo veréis en muchos cultivos, en cunetas, es una seta muy grande, muy fea, y se utiliza para teñir, y está muy valorada para favorecer la micorrización en viveros. ¿Vale?
O la escleroderma meridional, esa fijaros que la he sacado, pero la mitad está como, cuando madura, la parte superior sale como una estrella, pero hasta que no madura está medio enterrada. Por eso son los semipógeos o semiepígeos. También podemos clasificar los hongos por cuando aparecen. Porque bien sabréis que se puede coger setas prácticamente a lo largo de todo el año. Salvo en los últimos años que tenemos estos episodios de tanto calor y tanta sequía tan intensa que se lo corta, pero años normales tienes setas en pleno invierno, en primavera, en otoño, en verano. Entonces, por la época de fructificación también podríamos clasificarlos. Por ejemplo, hay algunas setas que son exclusivamente primaverales. Las colmenillas son unas de ellas. Ahí os he puesto la morchera semilibera o el perrechico también, que esto lo podemos encontrar solamente en primavera. Hay algunas que salen en verano. El Boletus estivalis, como su nombre indica, es un boleto de verano. Aquí en Cuenca es raro, pero en Pirineos y en el norte de España, en pleno verano se suele ver con bastante frecuencia. O el Tuber stimum, también fijaros el nombre, los dos casualmente tienen el apellido de stimum, son setas que aparecen en pleno verano. El grupo que más conocemos todos es el de las otoñales, que aquí hay un número amplísimo. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones de temperatura y humedad ideales para que las setas salgan y se mantengan algo en el tiempo y las podamos recolectar con cierta facilidad. Ahí os he puesto algún ejemplo. Y en invierno también tenemos setas. Tanto a finales de invierno, por ejemplo, la bula de monte, el Cantarellus lutense, lo podemos encontrar a partir de diciembre, enero, que es una seta que puede ser relativamente abundante y no se recolecta, precisamente porque la gente se piensa que ya no queda nada. O el Hygrophorus marciulus, que aparece muy temprano. Su nombre indica que es de marzo, pero aquí en Cuenca lo más normal es verlo en junio, en mayo, incluso julio. Pero junio, mayo, junio. Bien, incluso me he atrevido a hacer una clasificación hasta por la comestibilidad. Ya os digo que esto es relativo, que cada uno podríamos hacer la nuestra. Entonces, aprovechando esta diapositiva, pues hablamos de la comestibilidad de las setas. Pues esto es un valor muy... El tema de que una seta sea más buena o menos buena es relativo. A uno le gusta más unas setas, a otro le gusta más otras, pero lo que sí que es impepinable, que unas no son comestibles y otras sí, ¿vale? Hay algunas que no son comestibles porque, como bien habéis oído todos, hay algunas que se comen solo una vez. Y lo que pasa, pues estas cosas son así. Entonces, yo he intentado clasificar un poco pues, los comestibles de 3 estrellas. Pues ahí tenemos la manita cesárea, el grupo de los Boletus, Hygrophorus marciulus y Cantarellus pallens o Cantarellus cibarius. Es importante porque, claro, aquí no, en las jornadas, siempre la gente te suele preguntar, ¿pero esto se come? Hombre, cuando había penuria, pues vale, pero realmente el objetivo principal, muy pocas setas son las que se pueden comer y que realmente aporten un sabor o una textura importante a la comida. También hace mucho a la forma de cocinarlas. Pero setas buenas que se pueden aprovechar, la verdad que el número es reducido. Muchas se pueden comer, pero muchas no te dicen nada, tú lo echas y no sabe absolutamente a nada. Entonces, pues bueno, también hay que darle un poco valor. Las de calidad media, comestibles de calidad media, pues por ejemplo el ratón o fredolí que le llaman, este que tenéis ahí en medio, los níscalos son buenos comestibles también, o los champiñones. Y luego ya os digo, luego hay otro tipo de setas que se pueden comer, pero bueno, sobre gusto colores, pero bueno, hay setas que tienen menos valor por texturas o por la forma la forma que quedan a la hora de cocinarlas. Por ejemplo, los suillus son comestibles o la lepista nuda también es comestible, pero nada no se puede comparar con otras setas mucho más valiosas. Bien, cuando ponemos en interés culinario es bien, porque las setas no se pueden consumir directamente tal cual están, sino que necesitan un tratamiento previo, bien sea por cocción o desecación. Por supuesto que es mucho más preferible por desecación. ¿Por qué? Porque por cocción al final hay que cocerlo tanto que es como el que cocina y al final no sabe a nada. Le sacamos todo, es como el que se está comiendo ahí y nada, no sirve para nada. Es mucho mejor desecarlo. En el caso de las morchelas, las silvelas, lo que hay que hacer es desecarlas, hay que deshidratarlas muy bien. Y entonces, una vez que se haga ese proceso, entonces cuando se pueden consumir. Sin ese proceso, las setas estas son tóxicas. Y luego hay un montón de setas de estas pequeñas, de estas muy bonitas, que tienen fotos muy curiosas, pero que no tienen interés, porque tienen 2 milímetros, 3 milímetros, eso por mucho que queramos, no vale para nada. Hay setas también, por ejemplo, las rúsulas, el grupo de las rúsulas que os explicaré, que se diferencian bien unas de otras en función de si pican o no pican. Hay algunas que pican como si fuera una guindilla, que se pueden comer, pero eso te mete un ardor de estómago. Hay setas que en España, a lo mejor, el Hygrophorus, la rúsula chloroides, aquí no se consume, en Centroeuropa se consume, es muy picante. Pues en Centroeuropa hay cultura de cocinarla, pues la cocinarán o la mezclarán con algún tipo de comida en la que pega bien, no lo sé. Pero son setas que cuesta comerlas, aunque sean comestibles.
O el Letiporus sulfureus, esto es una seta, la seta pollo que le llaman, que recomiendan coger los ejemplares chiquititos, porque enseguida se pone eso duro como si fuera madera. O sea, también miremos un poco por lo que tomamos que valga un poco la pena. Y luego sí que tenemos el grupo importante de las setas no comestibles. ¿No comestibles por qué? Pues porque sean tóxicas, hay setas que su ingestión pues, nos puede producir una diarrea, una mala noche, no sé qué, y la cosa no pasa de ahí. Pues bueno, pues algún Boletus satanás, el Hydrophorus, el Racterus chrysodum o el Agaricus santodermas, o setas que se pone la cosa más seria. Por ejemplo, hay algunas alucinógenas que ahora se lleva mucho en el mercado de estas cosas, incluso te las venden para que las cultives. Pero las que sí que tenemos que conocer todos son las que son estrictamente venenosas, que ahora os contaré, son muy importantes. Todo el mundo que salga por setas tiene que conocer lo que es la manita faloides, tiene que conocer el Antenoma sinuatum y tiene que tener una serie de directrices que ahora os contaré para salir 100% seguro al campo y lo que se consuma que sea 100% seguro. Si no, y ante cualquier duda hay que desecharlo sin pensarlo. Bien, también podemos clasificar los hongos por su ecología, es decir, por dónde salen. Cada seta sale en un sitio. Hay setas de prados, hay setas de bosques, y dentro de los bosques hay setas que salen en los pinares, hay setas que salen en los rombedales, hay setas que salen en las choperas. Entonces podríamos incluso hacer una clasificación así. Por ejemplo, de bosques de coníferas, Boletus pinófilos, una seta exclusiva de ese tipo de bosques. De bosques de frondosas, este Cortinarius verde tan bonito, que es el Ionoclorus, que hace años que no lo veo, lo hicimos por ahí por Navalón, esta foto hace años. O de los bosques de ribera, fijaros, el Lactarius controversus, ese es un Lactarius, que al cortarlo echa látex, es exclusivo de bosques de ribera, de choperas. O de prados y pastizales, ahí os pongo la Entonoma incanum, que es otra planta también que suele ser asociada. Hay muchísimas setas que salen en cada... Aquí os un resumen muy breve y los ambientes son muchísimo mayores. Bien, pero realmente si somos rigurosos, la ciencia de la taxonomía es la que clasifica las setas como tiene que ser. Esto que os enseñaba es muy bonito y nos sirve para explicar determinadas cosas, pero la clasificación verdadera de la seta la hace la taxonomía. ¿Y qué herramientas utiliza la taxonomía? Pues las características de la seta, macroscópicas y microscópicas. Por tanto, la taxonomía dentro de las setas hace dos grandes bloques. Diferencia por un lado lo que son los ascomicetos y por otro los basidomicetos. Básicamente, los ascomicetos son aquellas setas que sus esporas están metidas como en bolsas. Nosotros llevamos a la compra, compramos 40 pelotas de ping-pong y la atamos en una bolsa. Eso es una asca. Y lo que hay dentro del asca son las esporas, y ese grupo son los ascomicetos. Ahí tenemos las colmenillas, tenemos muchas setas estas que tienen forma de copa, hay un montón de especies ahí metidas. Sin embargo, el más amplio es el de los basidomicetos, que en ese caso las esporas están metidas en vasos. Imaginaros un tubo de cubata así mucho más largo, abierto por su extremo y relleno de esporas por dentro. Eso es un vaso. Esos son los basidomicetos. En este caso es por la disposición de las esporas, esta división. Luego, dentro de los basidomicetos se hacen dos divisiones. Unos, que esos vasos largos están tabicados en trozos, y otro que no están tabicados. El grupo de los tabicados, esos nombres, no quiero que os aprendáis los nombres, pero que tengáis el concepto general. Hay un montón de especies que son un poco llamativas porque tienen formas particulares, de oreja, de copa, las trucinias. Hay un grupo de setas que existen, pero no es el que nos interesa ahora. Nos vamos a centrar, y sobre todo las setas que vamos a ver que son comestibles, están dentro de los homobasidomicetos, es decir, que aquellos que tienen los vasos no tabicados, es decir, es un vaso de tubo de cubata largo, lleno de esporas dentro y no está tabicado, y cuando madura el extremo se rompe y se expulsan las esporas. Bien, ¿cuáles son las partes de una seta? Así de forma rápida, porque luego te encuentras aquí nombres de la gente: el tronco, el sombrero, no sé, cada uno le llama aquí de una manera. Pues para ser medianamente riguroso, pues todas las setas tienen su pie, tienen su sombrero, el sombrero, la parte que cubre el sombrero, esa telita se llama cutícula. Debajo del sombrero podemos tener setas que tienen láminas, o podemos tener setas que tienen tubos o poros. Si lo cortáramos, veríamos miles de tubos horizontales verticales, apretaditos, que le dan esa textura como de esponja. Esto, tanto la parte fértil de la seta, es lo que se denomina himenóforo. Y esto que se ha puesto retículo es porque en algunas clases de Boletus se diferencian porque en el pie, en la parte superior, tienen como un retículo, parece como una malla. A veces está, a veces no está, y sirve para diferenciarlas. Aquí os he puesto un montón de partes de setas en función de las setas. No voy a entrar tampoco aquí a enredarme porque yo creo que no es pero que sepáis que existen en función de, por ejemplo, el grupo de los gasterales tienen los pedos de lobo, tienen partes particulares, y donde salen las esporas cuando lo apretamos, eso se llama estoma. Lo que tenéis con esta seca y sale un chorrillo con las esporas.
Por ejemplo, los ascomicetos, la parte del himenio no está debajo, sino que suele estar encima de la copa, como curiosidad. Las colmenillas, ¿no? Las partes de las colmenillas, las valéculas, los alveolos, pues bueno, aquí os pongo algún ejemplo. Estos dibujos se hicieron expresamente para el libro de las setas. Importante también la forma de los sombreros, que a veces es muy relativa, porque si el ejemplar es joven puede llegar a tener una forma y cuando madura tiene otra. Entonces en las descripciones es muy atrevido de decir, pues tiene forma de embudo, pues resulta que cuando joven la forma está mamelonado o aplanado. ¿Por qué? Porque está en proceso de desarrollo. Entonces hay setas, y gran parte de ellas, que dependiendo del estado de madurez y desarrollo puede ser diferente la forma. Cuidado. Aquí os he puesto algunos, convexo, acampanulado, cónico, deprimido, embudado. Por ejemplo, el níscalo es en forma infundiburiforme, que se llama. Cuando están maduros tienen esa forma. Por ejemplo, esto es muy típico de los hidrocibes, esto es muy típico de las tricolomas también. Cuando tiene un ombligo también se llama umbilicado. Bueno, entre todas estas formas hay formas transicionales también. Cuidado, ¿eh? Las láminas, importante también. Si cogemos una seta y le damos la vuelta, vemos que hay láminas que empiezan en el pie y acaban en el borde de sombrero. Son láminas verdaderas, porque son enteras. Sin embargo, hay láminas que parten del borde de sombrero y no alcanzan el pie. Eso se llaman lamélulas. Por la densidad de las láminas también podemos diferenciar las especies. Por ejemplo, las melanoleucas tienen las láminas muy apretaditas. Sin embargo, los hidroforus tienen las láminas muy separadas. Son las llaneras. Las llaneras tienen las láminas muy separadas. Incluso hay veces que están divididas, anastosomadas que se llaman. No son láminas enteras, sino que se dividen formando como una red también. Es muy curioso. Las láminas igual pueden ser libres cuando tocan el pie pero no contactan con él del todo, distantes cuando no lo tocan, escotadas, fijaros cómo forma una escotadura antes de tocarlo, uncinadas cuando tienen un ganchito, hay un montón de formas, incluso algunas que son aserradas. Si las vemos con la lupa ves que tienen ese margen aserrado. Todos estos caracteres que os estoy contando son los que utiliza la taxonomía para diferenciar las setas. Características macroscópicas, que ahora os contaré seta por seta. El tipo del margen del sombrero, puede ser entero, puede ser ondulado, curvado, extendido, estriado. Por ejemplo, la manita cesárea tiene el margen del sombrero estriado y es un carácter importante para diferenciarlo de otras setas, como curiosidad. No solamente lo que está fuera de la tierra, muy importante el pie. En las jornadas micológicas que hacemos se insiste en que cuando se vaya a identificar una seta, sobre todo las que se enteren para poner en la exposición, se cojan enteras. ¿Por qué? Porque a veces el carácter de la diferencia está enterrado, está en el pie. Fijaros, por ejemplo, hay una collibia que tiene el pie larguísimo y se diferencia por esto, que es claviforme, tiene forma de clavo, que parece un poco aquí surrealista, pero es verdad, tiene forma de clavo. Los boletus tienen ese pie ventrudo, muchos cortinarios tienen este pie bulboso y algunos agaricus también. El pie sinuoso, el pie cilíndrico, hay un montón de variedades de todo esto. Y luego está el tema de las volvas. Las volvas es una estructura que no siempre está, y si hay géneros concretos, por ejemplo el género amanita, que siempre lo tiene. Y es muy importante para diferenciarlas. Hay multitud de tipos de volvas, desde con forma de saco, como la manita cesárea, marginada, como la manita citrina, friable y escamosa, como la manita muscaria. Aquí os he puesto alguna con anillo envainador, por ejemplo, los cistodermas tienen también este tipo de anillo que envaina el pie hacia abajo arriba, cortiniforme como los cortinarios, puede ir hacia abajo el anillo o puede ir hacia arriba, cuidado. O incluso podemos tener doble, como la macrolepiota porcera tiene un anillo doble, mira hacia los dos lados y móvil. O sea, fijaros que hay, lo que no pretendo que lo aprendáis, pretendo que os deis cuenta de la cantidad de formas y de detalles que podemos encontrar. Bien, entonces, viendo todo esto, ¿cómo diferenciamos una? Yo cojo una seta como me ha venido esta señora y digo, pues ¿cómo adivino qué es esto? Aparte de con las guías y demás, y por supuesto, para consumirla hay que estar 100% seguro, tenemos que observar muchas cosas. Primero, aspectos ecológicos, ¿dónde sale? ¿Dónde la he cogido? Si la ha cogido en una ribera, pues posiblemente ya descarte otras setas que no salen en ribera. O si la ha cogido en un pinar, o si la ha cogido en zonas de montaña o en zonas bajas. Si la ha cogido en suelo ácido o en suelo calizo. O sea, la ecología es muy importante y a veces sirve para descartar otras y saber la que tenemos. ¿Qué incluye la ecología? El hábitat vegetal, la fenología, ¿cuándo aparece? Si metéis ahora metéis un Nigrophorus atramentosus que se parece mucho al Marzuolus, tiene que ser un atramentosus porque ese sale en otoño y el Marzuolus no sale en otoño. Por ejemplo, la época también es muy importante. La naturaleza del suelo, si es calizo, si es silicio, si es arenoso el suelo, si es arcilloso, eso es muy importante también porque también las especies están adaptadas a un suelo o a otro, o son más frecuentes. Hay especies indiferentes que salen en todo, también pasa con las plantas igual, ¿eh?
y especies con las que viven, lo que se conocen como chivatas. Cuando vamos al campo decimos, así al principio, mira, ya hay rúsulas, ya tiene que haber algún discoloceta. Con los boletus también pasa, por ejemplo, el Cryptophilus prunus es un chivato muy bueno del boletus, suelen asociados muy íntimamente. En micología se le llama chivatas a estas setas. Y luego lo que es importante, los efectos fisonómicos, lo que os he contado, las características físicas. Y muy importante, el olor de la seta fresca, porque si nosotros la guardamos y se estropea o cambia, el olor no puede ser que no sea, o se haya perdido o haya cambiado. El sabor, la seta se puede probar un poquito, sobre todo las rúsulas, para ver si pican, no pican, si es acre, si no es acre, es muy importante. Eso se escupe y no pasa nada, no te vas a meter un bocado, un poquito, en la punta de la lengua no pasa nada, se escupe. Las texturas y los colores, hay veces que la cutícula es viscosa, por ejemplo en los suyos la cutícula es viscosa, sin embargo hay otras setas, por ejemplo dentro del grupo de los boletus, como los leptinum, que es aterciopelada. Es muy importante también las texturas y los colores. Los colores, tened en cuenta que las rúsulas, este tipo de que estuve en Huelva, que nos contaron una charla de rúsulas, y una persona que se dedica a rúsula no puede ir a coger rúsulas el día después de haberlo oído. Las rúsulas se decoloran y cogen todos los colores que te puedes imaginar. Y luego la presencia de estructuras especiales que os he contado en los años, la presencia de anillos, de volvas, todo eso también hay que... Con todo esto, si todos estos puntos los tenemos seguros, yo creo que nos equivocaremos poco. Ahora sí insisto que tienen que estar 100% seguros para consumirlas. Bien, no sé cómo vamos de tiempo. Hemos dado unas nociones así principales y ahora vamos a entrar, seta por seta, un poco a comentar las principales setas que tenemos en la serranía de Cuenca o en la provincia, porque básicamente se puede equiparar sin ningún problema. Pues bien, pues empezamos. Los ascomicetos que os he contado, esos que tienen las esporas en esas bolsitas guardadas. Dentro de este grupo están las colmenillas o cagarrias, que se llaman aquí en Cuenca. Son setas que aparecen exclusivamente en primavera y hay una variedad enorme. Es un grupo que taxonómicamente es muy complejo y todavía de hoy se está aclarando algunas cosas porque no se conoce muy bien. Vulgarmente se viene a decir que hay unas rubias, que son aquellas que son blancas o son amarillentas o crema, y hay otras morenas, que son de color así más oscuro, un poco superfluo. Pero sí que es muy importante, las colmenillas tienen este aspecto de colmena. Tenemos ahora otra, que es la quiromitra, que no tiene ese aspecto. Suelen salir en sitios degradados, en taludes, en sitios donde se ha removido, a lo mejor ha hecho una vía de saca y se ha quedado ahí restos de madera, en donde ha habido incendios. Son setas que aparecen cuando ha habido la perturbación normalmente. Aunque hay otras, por ejemplo, algunas de estas de ribera que veremos ahora, algunas morchelas, que no tienen por qué haber perturbación, sino que simplemente descomponen hojarasca. Aparecen donde hay mucha hojarasca. Yo os he puesto algunos ejemplos, la morchela purpurascens. La tridentina se caracteriza porque la costilla esta tiene como una estría, está estriada, digamos que si le hiciéramos zoom, se ve que tiene como una hendidura dentro de la costilla. O la morchela exuberans, esta es una morchela muy bonita, esta es la milanilla de los incendios que hubo estos años atrás, que salieron un montón. Todas estas setas son comestibles previamente deshidratadas o ultracocidas, que no valen para nada. O sea, hay que deshidratarlas, lo importante es deshidratarlas. Eso es muy fácil, se trocean y se colocan. Si no tenéis deshidratadores ni liofilizadores, en unos periódicos encima de la calefacción ahora en invierno, y eso lo secas, se le va dando la vuelta, que no, porque si no se empiezan a criar gusanos, si no se seca rápido, se estropean. Es importante que haya un secado rápido. Hay gente que lo seca también en el horno, a temperaturas bajas también. Estas setas, que os digo, estas que hemos contado aquí, estas 4 morchelas son de pinares, son exclusivamente de pinares. Por eso os pongo aquí una foto del pinar de Pino Albar, aquí abajo, esto es cerca de Cañadas Perones, en los Tres Mojones, en el Pollal de Tragacete. Y esto es un incendio que hubo en la Sierra de Altomira a principios de los años 2000 también. Bien, pero tenemos otras colmenillas que son de estos bosques de ribera. Aquí os he puesto algunas. Fijaros, estas no las vamos a encontrar en pinares, las vamos a encontrar en riberas, en choperas, en alamedas, en saucedas, cerca de los ríos. Son estas amarillas y ya os digo que no responden tanto a perturbaciones de tipo incendio y demás, sino que van más asociadas a la acumulación y descomposición de esa hojarasca que se genera en los bosques de ribera. Estas dos suelen ser bastante frecuentes y estas dos de aquí abajo son más raras. En cuanto a la simbología que iréis viendo, las verdes son las comestibles, las amarillas, como lo que os he puesto, son las que habría que tener precaución y las, por no explicarlo, pues si alguna cosa se me queda sin explicar, que lo sepáis. Cuando aparece esta encina es porque es de frondosas, en este caso es de bosques de ribera, y cuando aparece en el anterior habéis visto ese pino es porque es de coníferas. Pues así vais también viendo un poco cómo va la... Bien, pues estos son setas que aparecen
las colmenillas de ribera, que son comestibles igualmente previa cocción, sobre todo y más importante, de una buena desecación. Estos son los bosques donde aparecen alamedas blancas, incluso arbustedas caducifolias espinosas, alamedas negras, saucedas arbóreas. Este es un buen está aquí de la derecha. Bien, y seguimos con los ascomicetos. Fijaros, aquí ya se nos aparece el color rojo. Fijaros que hemos perdido el aspecto de colmena. ¿Veis? Esto tiene aspecto de colmena. Sin embargo, esto tiene un aspecto cerebriforme. Esos huecos de colmena ya los hemos perdido. Esta es la Gyromitra esculenta. Esta es muy común en los pinares de pino albar de la serranía. Muy común, muy común. Sin embargo, la Piscinia gigas, o Gyromitra gigas, es otra Gyromitra muy escasa. De hecho, debería considerarse amenazada en un par de localidades en la provincia. Otra, lo que se conocía como Gyromitra ínfula, también es tóxica. Esta, el año pasado, en otoño, fue espectacular. Yo en mi vida he visto tantas Gyromitras ínfulas en los pinares de pino albar de las zonas altas de Cuenca. Increíble, porque normalmente veías una, dos, y había cientos. El año pasado fue espectacular. Y esta otra es la Gyromitra, la Piscinia ancilis, que es como una moneda, así, parece una moneda tal cual, que aparece en primavera en los pinares de pino albar. Son las comicetos también. Estos no tienen interés, pero lo digo porque si pudieran parecerse a los anteriores que hemos comentado. Aquí tendríamos también las elvelas, las orejas de gato. Hay sitios donde se consume previa desecación o cocción, pero aquí en Cuenca no hay tradición de consumir este tipo de setas. Son muy parecidas a las colmenillas. Fijaros que le llaman cabeza de gato, oreja de gato, porque parece que tiene dos orejas arriba muy características. El pie puede estar liso, fijaros en este aquí es un pie liso, y en este pie está como estriado, como ahuecado. En este es marrón el sombrero y en este es como grisáceo. Hay características que nos ayudan a diferenciarlas. Y dentro de las ascomicetos, que es este primer bloque que he metido, estarían las trufas. La trufa de verano y la trufa de invierno. La trufa de tuber nigrum o tuber melanosporum, la trufa de invierno, y tuber estivum, trufa de verano. Son muy buenos comestibles y aparecen asociados siempre a bosques de frondosas, sobre todo robledales y encinares. Aquí tenéis lo que acaba generando las setas, igual que algunas plantas, son procesos alelopáticos, es decir, emiten unas sustancias y impiden el crecimiento de otras hierbas. ¿Para qué? Para que entre el sol y el calor y competir con otras setas que puedan entrar en competencia. Entonces, en las trufas se forma lo que se conoce como quemados. Fijaros, no es que esto lo hayan cavado ni nada, sino que es que eso lo genera la propia trufa al descomponerse. Estos son los ambientes quejigales o robledales y encinares, muchas veces en suelos súper pedregosos, muy pedregosos, y siempre son de suelos de naturaleza caliza, con pH superior a 7. Ahí es donde salen las trufas. Bien, pues pasamos a los basidomicetos. Fijaros qué poquitos ascomicetos hemos tratado. Ya os digo que es un grupo muy interesante porque las colmenillas bien secadas tienen un valor gastronómico, bastante buen valor gastronómico, pero el grupo grande es este, el de los que tienen vasos, las setas que tienen vasos tabicados. Lo que vamos a tratar, un poco para que tengáis un índice, el grupo de los boletus, aquellos que tienen poros, que tienen el himenio formado por poros. Los agaricales, que tienen el himenio formado por láminas y la carne fibrosa, es decir, que lo doblamos y es como chicloso. Los rusulares son setas que al partirlas hacen como una tiza, ¡plac! O sea, tienen un tipo de células que cuando las partimos se parten limpiamente. Ahí están las rúsulas y los níscalos, los lactarios. Los afiloforales, aquellos que tienen como forma pseudo de flor, no tienen láminas verdaderas, tienen pliegues, que también veremos al final. Y finalmente los gasterales, que son los pelos del lobo, aquellos que tienen forma de globo, forma globosa. A veces con pinchitos lisos, a veces lisos, pero tienen esa forma globosa. Estos son los 4 grupos, los 5 grupos que vamos a tratar ahora por orden, para que un poco os vayáis orientando. Bien, empezamos por los boletales. Primero, boletus edulis. Esta seta que hasta hace poco no se recolectaba en Cuenca, hasta los años 80 decían, sí, hay un señor que coge unas setas que nos llevan para medicina, no sé qué decían. En Francia. Sí, y yo creo que se lo llevaban el caldo mágico y todo esto para hacer... Pero aquí había gente que cogía los años 80 y como solo cogían 2 o 3, sacaban bastante pasta, pero hay muy poco rodal. Cuenca no es una zona una muy buena productora de boletus, tiene muy pocas zonas, la Sierra de Valdemeca, el Rizal de Masegosa y luego sitios sueltos por allí. Esto no es Soria. Soria, por ejemplo, es un gran productor de boletus, o Teruel también es un buen productor de boletus, incluso el Pirineo. Aquí, tened en cuenta que es una seta más típica de Centro Europa, que aquí es rara. Aquí es casi una especie relítica. Importante en los boletus. En este caso, boletus edulis, ¿dónde sale? En pinares de pino albar, pinos silvestres, en el suelo ácido por encima de 1200-1300 metros. Suele acompañarle el boletus pinophilus, que se parece mucho, sin embargo, boletus pinophilus puede aparecer tanto en primavera como en otoño. Edulis es exclusivamente de otoño. Característica importante a la hora de consumirlo. Cuando cojamos un boletus de estos, hay que cortarlo.
ver la carne, el color de la carne. La carne tiene que ser blanca e inmutable. ¿Qué quiere decir? Que hay boletos que si yo los cojo, a lo mejor son amarillos y no cambian de color. O son amarillos o blancos y se ponen azulados. Los boletos comestibles que... Apagar la luz que sería mejor, ¿no? Vale, los boletos comestibles a nivel es el carácter más importante. Carne blanca inmutable, hasta el punto que cuando se comercializan secos sigue siendo blanca. O sea, no cambia en ningún momento de color. Tiene un aroma bastante bueno, como avellana. Muy importante, el tema de la consumición de estas setas, la gente tiende a consumir las setas poco hechas, incluso crudas. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque, vamos, de hecho, yo me comí una vez unos boletos Pinophyllus en carpaccio y entonces ya no he vuelto a poder comer más porque me sientan mal. Cada cuerpo es diferente. Pero son setas, sobre todo boletos Pinophyllus, bastante indigestas. Dentro de los boletus también tenemos otro muy parecido, fijaros, boletus reticulatus o estivalis. Es un boletus que aparece en verano. Aquí es raro y cuando aparece siempre está gusanado. ¿Por qué? Porque ya para esa fecha hace mucho calor. Es un boletus igual, carne blanca inmutable. De robledales, este ya no es de pinares, este es de robledales, de este tipo de ambientes. Y acompañando a este, tanto en primavera como en otoño, podemos tener boletus aéreos. Que fijaros, se parece a los otros, lo que pasa es que el pie es anaranjado y el sombrero, por eso a veces se llama boleto negro, boleto bronceado. El sombrero, la cutícula es muy oscura, marrón oscuro, incluso cobrizo. Y es exclusivo también de robledales. Siempre sobre los que hemos visto antes, y esto siempre en suelo ácido, en pH inferior a 7. ¿Qué pasa? ¿Por qué en Cuenca todas estas setas son raras? Pues porque en Cuenca domina las calizas. Como todos sabemos, cuando abrimos el grifo que está lleno de cal, en Cuenca domina la caliza. Y los suelos calizos tienen pHs por encima de 7. Estas setas tienen suelos con pH por debajo de 7. Entonces son suelos que son raros en Cuenca. Podemos encontrar del grupo de los boletales, que estos que tienen poros, muchas más especies. Por ejemplo, Boletus regius es de carne amarilla inmutable, que es un buen comestible, pero es una seta muy rara. Suele aparecer una sola, en boletales también. O lo que era el Boletus peleti, que ahora se llama Suilenius peleti. Muchos nombres han cambiado por el tema de los análisis moleculares. Los análisis moleculares ahora están cambiando la taxonomía y reorganizando todo el tema de... Y por eso algunos nombres, para que no perdáis la hebra, porque lo conoceréis con el otro nombre, por no cambiarlo, porque si no, no damos con lo que es. Fijaros que en este caso el Boletus peleti no tiene retículo. Es una seta muy característica que no tiene retículo. Fijaros ahí que lo poquito que se ha cortado, cómo se pone de color azul, pero se corta, es amarillo y al instante se oxida y se pone azul. Todos los boletus que cambien de color, fuera, no se consume ninguno. Otros tóxicos, por ejemplo, Boletus satanás, también cambia de color. Esta es otra seta de robledales sobre suelo más calizo, esta es más de suelo calizo. Es tóxica, no te mueres, pero te da una buena diarrea. O por ejemplo, Caloboletus o Boletus radicans, también fijaros que también cambia de color a azulado. El grupo de estos boletus, los verdaderos boletus, tienen el pie ventrudo, que se llama muy gordo, ventrudo. Una seta contundente. Aquí vamos, si os fijáis, vamos bajando de ese aspecto contundente poco a poco a cosas más discretitas. Por ejemplo, los suyos. El género suyos son, fijaros, todas son comestibles, pero son de mucha menor calidad, aunque culturalmente en culturaje les aprecia mucho. Por ejemplo, estos dos de arriba, si se le quita la cutícula porque es laxante, la cutícula es la telita que cubre el sombrero, hay que quitársela porque es laxante. Y se le quita el limenio, que también es menos digestivo. La verdad que es una seta que se puede comer con bastante seguridad, pero claro, no es un bolete, pero bueno, los países del este se consumen mucho, son setas que se consumen mucho. Fijaros que puede haber algunos que son más viscosos en la superficie. Este se caracteriza, el Suyus luteus, por ese anillo que tiene, el anillo que forma, el Suyus granulatus, y el Suyus variegatus, que no es viscoso, que tiene esa cutícula como terciopelada. Todos estos suelen salir asociados a pinares. Veis aquí que os he puesto el pino, suelen formando micorrizas, las micorrizas que hemos contado antes, en pinares. Tanto de pino rodeno, como de pino albar, como de pino carrasco, incluso de pino pirineo. Más boletales, la Ingleria badia o Xenocomus badii. Se parece mucho al Boletus equili, ¿lo veis? Pues es otra especie diferente también. Fijaros que el pie es como anaranjado y también aparecen esos pinares de pino albar. Y el grupo de los Xenocomus. Los Xenocomus tienen un aspecto de boletus, con un pie de boletus, pero con un pie muy pequeño y estrechito y alargado. Y el carácter principal que tienen es la cutícula terciopelada. ¿Veis? Que no es una cutícula viscosa ni húmeda, hasta el punto que llega a agrietarse. Por ejemplo, aquí el Xenocomus chrysanthemum, fijaros,
que es este que tiene el pie rojizo, llega a agrietarse. Es otra característica muy importante dentro de los boletales para diferenciar un género. La cutícula está aterciopelada. Estos también tienen la cutícula aterciopelada, pero tienen otra cosa que no tienen los otros. El género Leccinum, dentro de los boletus, tiene el pie flocoso, que se dice. ¿Qué es flocoso? Como con flecos, o sea, como si estuviera deshilachado. Si lo veis, este de aquí se ve muy bien, de aquí de la derecha abajo, veis que está como... No es que esté estropeada la seta, es así, todos estos tienen el pie flocoso. Hasta el punto que algunos son bastante robustos. Esta es una seta, por ejemplo, rarísima, en Cuenca, la vamos a encontrar en un sitio nada más. Esta aparece a veces en choperas y esta es exclusiva de abedulares, que hay una abedular en Cuenca donde sale. Y esta, curiosamente, de todas es la más frecuente en Cuenca. Salen en encinares y en robledales de las zonas bajas sobre suelo ácido. Y se parece mucho al boletus, hasta el punto que se ha llegado a comercializar como boletus. Se llegan a comercializar, a vosotros los venden y venden boletus, y son Leccinum, que no tiene nada que ver. Es una seta comestible, pero ni punto de comparación. Este tiene la carne amarilla, el Leccinum lepidum. Dentro de los boletus hay otro grupo que es el de los giroporus. Los giroporus es una seta que cuando tú la cortas de arriba abajo se quedan cavernosidades, ¿veis? Estos huecos que tienes aquí o estos huecos que tienes aquí. Este es el Giroporus dianescens, o este ahora se llama Pseudolactus, creo que se llama este ahora. Son setas muy raras, muy raras de ver. Son especies que incluso deberían protegerse, porque aparecen, se observan muy de vez en cuando y en sitios muy concretos. Estas de pinares de rodeno y estas de robledales, Giroporus castaneus y Giroporus Pseudolactus. Y luego hay otro grupo de boletus muy chiquititos que se llaman Calciporus. Tenemos el Piperatus y el Amarellus, que son, como su nombre indica, Piperatus, es súper picante. Bien, pasamos a los agaricales. Primero empezamos por las amanitas. ¿Qué característica tienen las amanitas? Volva, anillo y esporada blanca. Una seta, si cogemos nosotros una seta hoy, la dejamos en un folio blanco boca abajo toda la noche, al día siguiente por la mañana cuando la levantemos tenemos lo que se llama la esporada. El color de la esporada es muy importante para diferenciar algunas setas. Por ejemplo, las entolomas tienen toda la esporada rosada, para que os den una idea. Y es un carácter que se utiliza también en las claves para diferenciar algunos géneros o especies. Eso es la esporada. El género amanita. Aquí tenéis otra seta que ha pasado parecida al boletus edulis. Otra seta que en Cuenca pues no se recolectaba, o había muy poco. De hecho, es una seta que es muy escasa en la provincia y que poco a poco se va conociendo cada vez más y bueno, se va recolectando cada vez con más presión, cada vez le dejan crecer menos. Es una seta típicamente mediterránea, le gusta el calor. Una seta que incluso cuando la gente todavía no ha salido al campo a finales de agosto ya está. Por eso la gente no la suele ver y de eso yo no lo he visto en mi vida. Porque cuando sale la gente no ha salido al campo. Hay gente que ya se conoce la historia y cuando cae un tormento de ese mediados de agosto, para finales de agosto, principios de septiembre, ya está esta seta. Una seta muy temprana. Es muy buen comestible, es una seta que se puede consumir cocinada, así poquito hecha o incluso un poco cruda, es bastante digestible, digerible y tiene sus primos hermanos o parecidos. Por ejemplo, la Russula aurea es muy parecida. ¿Qué se diferencia? Pues lo que os digo, amanita tiene volva y tiene anillo, Russula no tiene volva ni anillo, aunque esta es comestible. La Russula aurea es un buen comestible. O a veces pasa que la amanita muscaria, una seta tóxica, alucinógena, cuando llueve mucho el sombrero puede lavarse hasta el punto que se queda color anaranjado muy parecido a la amanita cesárea. ¿Cómo la diferenciamos? Por el color de las láminas, incluso por la volva. Fijaros, aquí tiene una volva que no es friable, que tiene así como friable, escamosa, y aquí una volva membranosa. Y luego tiene otra cosa que no tiene la amanita cesárea, son las láminas blancas. Amanita muscaria siempre tiene las láminas blancas y amanita cesárea tiene láminas doradas. O sea, con esas dos cosas nunca lo vamos a confundir. Pero sí que pasa que a veces se lava y parece, y conviven en el hábitat, pueden aparecer juntas. Esta es la seta que todos tenéis que conocer, la amanita phalloides. Es una seta que con unos poquitos gramos matas a una persona. Y el problema que tienen estas setas es que cuando empiezan los síntomas, ya han pasado 3 o 4 días y la única solución es un trasplante de hígado. No tiene ningún síntoma, te la come y a los 3 días y eso ya no tiene vuelta atrás. O sea, por eso digo que es muy importante conocer las setas y lo que se consuma sea 100% seguro. Esta seta se han dado casos de intoxicaciones aquí en Cuenca en los últimos años, incluso de gente que conocía las setas. O sea, lo digo para que puede tener ese sombrero oliváceo, a veces incluso amarillento, incluso amarronado, pero fijaros que es, por eso lo de cogerlas enteras, tiene esa volva que a veces está muy enterrada y tiene un anillo. ¿Veis el anillo tan característico? Aparecen pinares, aparecen robledales. Es una seta que en Cuenca es frecuente. Igual que la amanita cesárea y el boletus, esta seta es frecuente.
De hecho, este año que todavía no ha habido, yo la he visto ya varias veces y ha salido pocas cosas. Amanita verna es muy parecida a la Amanita phalloides, pero blanca. Y aparece tanto en primavera como en otoño. Una cosa que pasa, aquí no tenemos el problema, por ejemplo, en la zona de Extremadura y el oeste de la península se comercializa una seta que lo habréis oído, que es el burumelo. El burumelo es una manita que es muy valorada y el problema que tiene es que se recolecta a veces en huevo. ¿Y qué pasa cuando se recolecta en huevo? Que hay veces que te puedes llevar alguna manita verna con las que conviven. Y se dan también bastantes casos de intoxicaciones. Las setas, eso lo daría para otra charla, hay que consumirlas en su estado óptimo de desarrollo. Ni muy jóvenes, por esto, ni muy viejas, por lo que les puede sentar mal. Y ya en el campo hacen más funciones que en la mesa. Bien, otra manita, la manita muscaria que todos conoceréis, es una seta alucinógena que aparece tanto en pinares como en robledales, siempre en suelo ácido también. O la manita rubertes, que es una buena comestible, pero se suele recomendar no consumirla por el parecido con otras setas como la manita panterina, que es una seta que puede ser tóxica. El género Coprinus, esta la habréis oído toda, la barbuda, el coprino, no sé qué, es una seta que suele salir bastante en parques, jardines, cunetas, sitios removidos, sitios con estiércol. Es una seta muy rápida. Cuando empezó este año a salir la seta, se lo primero que había. Es una seta que tiene que consumirse muy, muy, muy joven. ¿Por qué? Porque esto en cuestión de minutos se queda hecha líquido. Y hay que coger solo los ejemplares jóvenes. Yo tengo un amigo que los hace, me dice, como hacen los boquerones, así en aceite, se ve que le da así y se lo come parecido a los boquerones. Esto cada uno se inventa cualquier cosa. Pero bueno, es una seta comestible, pero que los que hay que consumir son los que son jóvenes. Los grandes es que se va a quedar aquí, no van a llegar a casa directamente. Hay un coprino, que es primo hermano de este Coprinus comatus, que curiosamente es tóxico solamente cuando se consume alcohol, cuando se mezcla con alcohol. Si no, no lo es. Fijaros hasta el punto, qué cosas tan curiosas. Y este es lo que se conoce como el coprino antialcohólico. También es una seta que en Cuenca es poco común, también de prados y pastizales. En las zonas de montaña aparece otro que aquí en Cuenca es raro, que es el Coprinus picacia, o picacius, que es este que parece que le han caído así como nieve por encima, que es negro. Es una seta más del norte de España y de Centro Europa, que es rara. O el que sale muy prontito en las cacas de las vacas y demás, que lo veréis que es muy chiquitito, como que parece que le han espolvoreado azúcar glass, y se llama Coprinus niveus. Todos estos son del mismo género. He intentado ordenaroslo para que le deis un poco más de sentido están ordenados taxonómicamente. Bien, pasamos a las lepiotas y macrolepiotas. Como os he dicho, en los últimos años el mayor número de ingresos por intoxicación de setas se ha dado por estas setas. ¿Por qué? Por varias cosas. Porque hay algunas setas de estas que son grandes, porque los claves te dicen, no, si tiene más de 10 centímetros de sombrero es comestible, si tiene menos de 10, pues eso no vale. Eso no vale. Ese carácter no vale. Hay una seta que ha entrado en los últimos años con las tierras de jardines y demás, que sale temporada de jardines, es igual que esta, lo que pasa es que las láminas son ligeramente verdosas, tienen como irisaciones verdosas, y es tóxica. ¿Qué tenemos que hacer para diferenciar 100% la macrolepiota? La macrolepiota tiene que ser una seta muy grande. Cuando digo muy grande, es muy grande, no 10 centímetros, si le metemos 20 o 30, mejor. Tiene un anillo doble. O sea, el anillo mira parte para arriba y para abajo y es móvil. Se puede mover con facilidad sin romperlo. El pie, no sé si lo veis ahí bien, es atigrado, parece que tiene como rayas, es como rayado. Y luego la base, que aquí no se ve bien en la foto, es bulbosa, tiene un bulbo muy grande. Se engrosa mucho el pie en la base. Hay algunas que son medianas que también son comestibles, pero por seguridad hay que desecharlos. O sea, solamente hay que consumir eso y 100% seguro. Hay otras, ya os digo, muy parecidas, medianas y pequeñas que son comestibles, pero hay algunas pequeñas que son mortales, muy chulas. Que no son raras aquí en Cuenca, lepiota cristata y lepiota castaña. Son lepiotas que tienen a lo mejor 2 centímetros de diámetro el sombrero, son muy chiquititas. Estas son las que son verdaderamente peligrosas. Y esta grande que os digo de las láminas verdosas que han entrado hace poco con céspedes de importación y demás. No, yo creo que viene de América eso. El género Hydrophorus, las llanegas. Las llanegas es una seta que en Cuenca son muy comunes. Las babosas o llanegas. Estas setas son muy buenos comestibles, en Cuenca no hay mucha tradición, poco a poco va entrando, sobre todo a raíz de la tradición más catalana de consumir estas setas. Es una seta de invierno. Esta seta, por ejemplo, si ahora viene así un poco de frío y demás, y con los que ha llovido seguramente, aunque no cojamos mucho los calos este año, hay muchas posibilidades que sea un muy buen año de llanegas. Que aquí en Cuenca, esta es una seta de suelos calizos.
Por eso aquí tenemos mucha seta de esta. Y sale precisamente en los pinares de pino negra, en los pinares de pino nigra, estos que veis aquí. Todas las setas tienen su doble. Esta, en este caso no es peligroso, es el Hygrophorus personi, que es de Melojar, el de bosque de Meloja. Es mucho más chiquitito, más grácil, pero también es baboso. Tiene ese pseudanillo gelatinoso igual que la llanera negra, es igual, pero es comestible también. El género Hygrophorus no suele dar, en general es un género fácil, porque fijaros que tiene, aquí en este caso las láminas tienen un aspecto cereo, parecen como de cera y están muy separadas. Es una característica muy importante. Y en este caso son babosas, por eso les viene el nombre, porque tanto el pie como el sombrero, pero baboso hasta el punto que es que se te caen, que se escurren, como el que coge una trucha de la pescadería y se te escurre, pues igual. Igual. Más Hygrophorus, la llanera blanca. Esta seta igual, esta seta es muy común en la provincia y la gente en general no la recolecta, es una seta muy comestible. Tiene el color blanquinoso, incluso un poquito crema, y tiene, fijaros, este pseudanillo gelatinoso también en la parte superior del pie. Y fijaros que tiene otra característica de los Hygrophorus, las láminas muy separadas. Hay otro que es comestible, pero este de mucho peor calidad y tiene un olor así un poquito desagradable y amarillera. Fijaros que se tiene como coloraciones amarillentas. Esta es de bosque de frondosas, también es el Hygrophorus crisoro. Luego tenemos el Hygrophorus cosus, que la gente dice, huele a chinche. Es que este huele a chinche, lo veréis en los libros, huele a chinche, los chinches. Pues ahora en Cuenca, lo veréis mucho en invierno, las ventanas y las contraventanas se meten unos bichitos así que parece como de forma poligonal. Si los cogéis, luego olen las manos. Ya veréis que, porque produce una sustancia pestilente para los bichos, pues se huelen a eso, a esa sustancia. Esos son los chinches. Y otra seta muy interesante que hay en Cuenca y tampoco se recolecta mucho es lo que se conoce en Cataluña como escarlet. Es una seta muy valorada, tiene este color así escarlata y se valora sobre todo por su textura, porque tiene una carne muy crujiente, no tanto por el sabor, porque el sabor tampoco... Pero es una seta que aparece en encinares sobre suelos silíceos de las zonas bajas y muy tarde también, forma unos corros enormes y tiene este color escarlata inconfundible. Es un buen comestible, incluso en Cataluña hay restaurantes especializados en cocinar esta seta, concretamente. Más Hygrophorus, el Hygrophorus marzuolus. Hygrophorus marzuolus es una seta que hasta hace poco tampoco se recolectaba y aparece exclusivamente en los pinares de pino albar de las zonas altas de la provincia. Pinares de pino albar sobre suelos silíceos, ya donde sale el boleto soluble. Es una seta rara. Es una seta rara y a la vez es una seta que está en su límite de distribución, por lo que una sobrepresión de recolección, incluso sumado a un tratamiento silvícola que le puede dejar así un poco regular, son setas que con el tiempo van a ir desapareciendo. Una seta más bien rara y aparece en muy poquitos sitios y en pinares muy bien conservados. Tiene este color azulado y es una seta es un muy buen comestible. Tiene un sabor particular, genuino y bueno. Esta sale en otoño. Es una seta rarísima. Las hemos encontrado en 2-3 sitios. Una seta de Centro Europa, que aparecen 2-3 pinares, nada más. Fijaros que se parece mucho, también es entre Hygrophorus y Hygrophorus atramentosos. Pero ese de apareció no tenía. Otro curioso que tenemos es el Agathosmus. Este se diferencia, aparte de porque es viscoso, cuando está húmedo, en seco no es viscoso. Fijaros las láminas otra vez serias y muy separadas. Y una cosa inconfundible, que es el hecho que tenéis que fijaros en los olores. Esta huele, aunque no lo creáis, a almendras amargas. Lo hueles y huele a almendras. Los olores son súper importantes. Hay algunos que huelen hasta colonia, aunque no lo creáis, de la banda. Otros huelen a anís, otros huelen los olores, los sabores, es muy importante. Eso muchas veces es lo que nos sirve para diferenciarlos. Y luego otro que es raro también, fijaros, láminas separadas, etcétera, serias, Hygrophorus camarófilos, un Hygrophorus también que este es rarito en la provincia, este es poco común. Bien, pasamos al género Calocibe, el perrechico, Calocibe gambosa. Esto es una seta exclusivamente primaveral, que aparece en prados y pastizales. Tiene este color blanquecino y ya os digo, aparece en primavera, en prados y pastizales, formando corros. Forma corros muy característicos. Es una seta que hasta hace poco tampoco se recolectaba aquí en Cuenca. De hecho, yo recuerdo allí en Uña, donde nos movíamos, que llegaban a hacerse las setas así de grande. Ahora la más grande es 1 centímetro, 2 centímetros, no les dejan asomar. Es una seta muy valorada en el norte de España. De hecho, hay como un día especial dedicado en el país, que es el día de San Jorge, hace como comidas y demás historias, pero hay una seta de San Jorge. Y se caracteriza, ya os digo, porque tiene formas oscuros, aparece en primavera y tiene un aroma muy intenso a harina. Incluso a mí me llega a parecer incluso hasta ya pesado, un aroma muy intenso a harina. Eso es lo que le caracteriza. Cuidado que tiene aquí su prima hermana tóxica mortal. Fijaros si se parece, vamos. Pero aquí tenemos forma de diferenciarlo. Primero,
Entoloma sinuatum es una seta que suele aparecer en otoño. Es una seta de la familia de las entolomas. ¿Cómo hemos dicho que tienen la esporada las entolomas? Rosa. El Caustidio ambosa no tiene la esporada rosa, la tiene blanca. Y es una seta que a veces aparece en los robledales, es de bosques, en cambio el otro es de prados, aunque hay veces que el otro aparece en prados dentro de bosques, o sea, cuidado, que lo de los hábitats también hay que tener cuidado. Esta es una seta que en Cuenca se suele ver, no es frecuente, pero de vez en cuando aparece. Y tiene un aroma parecido también al perrechito, pero ya digo que es de otoño. Es igual grande, carnosa, vistosa y la esporada rosa, como todas las entolomas. Tricoloma saponaceum también se podría aparecer, pero las tricolomas, como os explicaré ahora, tiene un carácter que la diferencia de todas las demás es que las láminas no tocan el pie, se cortan antes, son truncadas, que se dice, no llegan a tocar el pie. Esta huele a jabón de pueblo, a jabón lagarto. Jabón es el pueblo de toda la vida, lo huele y joder, huele, efectivamente. Y hay otras que huelen a patata cruda y lo huele, huélelo. Y vale, lo huele y dice, pues es verdad, es verdad. Sí, pues yo digo que los olores son muy importantes. Si tuviéramos una exposición, lo podríamos pasar y comprobarlo. Los clitocibes blancos, fuera, esos también hay que tener muchísimo cuidado. Ahora hablaremos del clitocibe otro, para más adelante. O el Clitophilus prunus, que esta sí es comestible, que es la que os he comentado, que aparece siempre con el boletus eris. Fijaros que os he puesto todos aquí para ver un poco con el perechico las que se podrían confundir. Bien, los champiñones. Los champiñones no hay forma de diferenciarlos, hay muchísimas especies. Importante que los champiñones acumulan metales pesados, nosotros hay que consumirlas con mucha moderación. Este tiempo atrás en Huelva, en el congreso que estuvimos, había una ponencia expresamente de la acumulación de metales pesados en los hongos, y llama la atención que no solamente acumulan metales pesados de los del sitio, sino que acumulan ciertos productos como cesio-37 que todavía acumulan en las zonas de influencia de Chernóbil o de los inventos estos que han hecho los americanos ahí en el desierto. Pero eso va a la atmósfera, va al suelo y va a los hongos. Entonces, cuidado, que eso tarda miles y millones de años en descomponerse el cesio. Tiene cosas. Solución: consumir moderadamente. Es más, consumir setas cultivadas, nativas. Eso es lo más seguro. No digo que no consumáis setas en el campo, pero con moderación. Champiñones hay un montón de especies. Importante. Láminas rosadas. Cuando maduran se ponen casi negras. Y ya cuando se ponen negras ya no conviene consumirlos. Tienen olor agradable y anisado. Y son exclusivos de prados y pastizales. Algunos aparecen en bosques, pero son los menos. Algunos se enrojecen, como el Agaricus langei y el Sylvaticus. Y hay uno que todos tienen que conocer, que es el Agaricus xanthodermus, o Agaricus xanthoderma, que es uno que amarillea mucho al manipularlo. Amarilla muchísimo, suele tener este pie bulboso, ves que tiene el pie rosado en la base, incluso así como un poquito torcido. Y suele formar corros muy grandes. Esta seta te daría una diarrea, pero es muy fácil diferenciarla y es difícil comérsela, porque huele a fenol. Incluso cuando la cocinas, echa un pestazo a aquello que para comérselo hay que echarle valor. O sea que es importante, pero que sepáis que existe y el carácter es el amarillo de los champiñones. En cuanto a amarillado y huelen es un poco raro, hay que desecharlos. Hay un montonazo de especies. Y suelen formar corros de brujas, al igual que la senderuela. La senderuela es una de las setas que gastronómicamente tiene más valor de la provincia. No hay mucha tradición aquí en Cuenca, pero para los guisos de carne es seguramente la que más potencialidad tiene, más incluso que el boletus eris. El guiso de carne también hecho con senderuela es de lo mejorcito, porque el sabor de la seta se nota. Es de las cosas que se notan. La senderuela se caracteriza porque tiene ese color anaranjado, porque forma estos círculos que veis aquí, formando esos corros de brujas, así formando un montón de ejemplares. El sombrero es ligeramente mamelonado, como un mamelón. Y luego el pie, es muy importante el pie. El pie, si intentamos romperlo, es muy fibroso. Cuidado que hay setas parecidas. Esta es una seta que hay que conocerla muy bien para cogerla. Pero esas características que os digo, yo creo que vamos bastante orientados y podrían ayudar bastante para identificarla. Es una seta de pastizales sobre suelos arenosos también. No le gustan las calizas, suelen ser sitios arenosos. Fijaros esta que es prácticamente igual, pero esta de bosques. La Tetilla driófila además sale muy prontito en los bosques, pero se parece muchísimo. O el Marasmius colliniculus, que también se parece mucho, es otro Marasmius que también es tóxico. Os podría poner un montón de setas más, pero para que veáis que lo que os digo, 100% seguros, porque puede ser fácil llegar a equivocarse. Los clitocibes, el género clitocibe, que han traído por ahí alguna, el género clitocibe se caracteriza por su forma infundibuliforme, en forma de ciatre, en forma de copa,
es muy característico, todos los clitocibes. Este clitocibe es seguramente el más conocido aquí en la serranía de Cuenca, es lo que se conoce como seta vizcaína. Forma corres muy grandes, es un buen comestible, se caracteriza porque tiene un aroma fúngico muy rico, es una seta buena y forma corres muy grandes. Lo que pasa es que hay que consumir los ejemplares medianos tendiendo a pequeñetes. ¿Por qué? Porque enseguida en cuanto se pone un poco grande se hace muy correosa y eso se queda como si fuera cartón. Eso está listo. Por eso en Cuenca hay bastante seta de esta, en este tipo de prados, lo que se conoce como fenalares, pastizales del Brachypodium fenicoides. Hay otra muy parecida, que es la clitocibe máxima. Esta me acuerdo yo de verla en Pipajarón cuando éramos pequeños, que se hacían enormes. Fijaros que la diferencia es que el pie en clitocibe máxima es muy cortito, por eso está dando la vuelta a posta. El pie es muy corto, sin embargo el sombrero es enorme. En cambio, el clitocibe geotropa es al revés, el sombrero más chiquitito y el pie muy largo, incluso bulboso y engrosado en la base inferior. Hay más clitocibes, clitocibe alexandri también se le sale de vez en cuando en Cuenca, que tiene este pie más cortito, más rechonchito, y tiene la cutícula gutulosa. Gutulosa es cuando tiene esas manchitas que parece que le han caído gotas. Y las lepistas. Lepista personata, que es la que tiene el pie azul. Esta tiene el pie azul, las láminas color crema y el sombrero color crema. Es una seta que no es muy común en Cuenca y es muy comestible. Fijaros, aquí sale formando corro muy tarde, incluso hasta diciembre. Le pasa igual que la lepista nuda, que ha traído una por aquí también. Lo que pasa es que en el caso de la lepista nuda es violeta tanto el pie como las láminas. Esta es mucho más común y es muy tardía. Es de final de otoño, casi en invierno, aguanta los hielos. Y luego tiene otra prima, que es la lepista sórdida, que aunque su nombre da un poco de miedo, es comestible, pero lo que pasa que no tiene nada. Es una cosa muy pequeña y sale una por ahí, otra por allá, no merece la pena. Las tricolomas es un grupo amplísimo también, no tienen volva, tampoco tienen anillo, tampoco tienen cortina. Lo importante es que tienen las láminas escotadas, lo que os he dicho, las láminas empiezan en el borde del sombrero, avanzan y se cortan antes de llegar al pie. El pie nunca lo tocan. Esa es una característica súper importante de las tricolomas. La tricolema terrio, que es lo que se conoce como ratón, porque tiene esta textura de una cutícula así que parece como de piel de ratón. También le llaman fredolín porque aparece cuando llegan también los fríos. Es un buen comestible, lo que pasa es que hay setas muy parecidas, que lo amarillean o tienen la cutícula más escamosa y hay algunas cosas que hay que comerla con precaución. Cuidado, también, con mucha precaución y estando 100% seguro. Por ejemplo, Tricoloma brigatum, que es una seta de bosques, es tóxica, es una seta tóxica que se caracteriza, fijaros, sutilmente, se parece mucho, creo que he puesto aquí, se parece mucho a la Tricoloma portentosum. La Tricoloma portentosum tiene el pie amarillento. Y en cambio esta, si nos fijamos, aunque tenga el pie siempre blanquecino, la característica es que la arista de la lámina, si miramos la lámina desde abajo, la arista es el borde, tiene unos puntitos negros, cosa que la Tricoloma portentosum no los tiene. O sea, fijaros que hay características muy concretas. Tricoloma equestre es una seta que hasta ahora se ha consumido. ¿Qué pasa? Es una seta que yo la he probado, tiene un aroma marinoso, es una seta que se puede consumir, está buena, pero a finales del siglo XX, es una seta que sale en los pinares de pino rodeno. En el sur de Francia fijaros que hay una parecida, que aquí lo he puesto, que es la Tricoloma seductus. Fijaros que todas las láminas no tocan el pie. Importante las tricolomas, para diferenciarlas. Bien, pasamos a una de las setas que sí que se ha recolectado tradicionalmente en la provincia, la seta de cardo. Fijaros en su nombre, Pleurotus eringium. ¿Qué quiere decir su nombre? El Pleurotus del eringium. ¿Qué es el eringium? El eringium campestre es el cardo corredor, el cardo setero que le llaman aquí en Cuenca. El cardo setero es una planta de la familia de las umberíferas. Aquí tenéis una hoja que florece en verano, es una planta que florece en verano, es muy discreta, no tiene una floración llamativa, atrae mucha mariposa, muchos insectos y cuando llega el otoño se muere. Esa planta se muere y se descalza, se parte abajo y esa planta con el viento se dispersa y mueve y dispersa las semillas. Eso es lo que se conoce como una planta estepicursora. Esa estrategia la utilizan muchas plantas. ¿Habéis visto en las carreteras esas que van dando vueltas? Esa es otra planta estepicursora, es de ambientes esteparios. Y su forma de dispersarse es esa, por el viento. Cuando se parte, esa raíz que se queda enterrada y se muere, esta seta es la que se encarga de descomponer esa parte de la planta. Por eso se llama Pleurotus eringium. Es el Pleurotus del eringium campestre. Características. Suele tener el sombrero puede ir desde el marrón casi oscuro, casi negro, hasta casi el blanco. Tiene un aroma fúngico muy característico. A veces suele formar formaciones fasciculadas, es decir, como formando grupos. Del mismo pie salen como varios. Y las láminas son decurrentes, es decir, hacen como que quieren continuar a lo largo del pie.
¿vale? Eso es lo más importante de esta seta. Y en principio es difícil de confundir con otras cosas. Y el pie luego es muy fibroso, es un pie que cuando lo cortas es duro. Se corta bien, pero es un pie duro, contundente. Y suele salir en estos pastizales, en pastizales donde está el cardo corredor. ¿Dónde está el cardo corredor normalmente? En pastizales donde el ganado trabaja, que se suelen llamar majadales. ¿Qué pasa con esos majadales? Tenemos menos ganado, tenemos menos tal, y poco a poco lo vamos perdiendo. Hay sitios que se mantienen, porque todavía queda algo de ganado, pero es una seta que va asociada al aprovechamiento ganadero. Si hay aprovechamiento ganadero hay majadales, y si hay majadales hay setas rectanas. Otro Pleurotus, Pleurotus ostreatus. Estos son de los los que se comercializan, que veréis en las tiendas. La seta de alpaca, que también aparece de forma silvestre, y tiene coloraciones muy variadas, desde colores marrones, colores grisáceos, y fijaros que como casi todos los Pleurotus aparecen esas formas fasciculadas, que parece que de un pie salen muchas setas. Igual, las láminas decurrentes, fijaros, veis que quieren continuar a lo largo del pie, hacia abajo. Esa es la característica de los Pleurotus. Siempre hay otra tercera que no es del género y se parece. En este caso tenemos la suerte de que es comestible. Esta se parece muchísimo a la seta de cardo y es una seta que aparece en bosques, descomponiendo ramas muertas enterradas. Y tiene ese nombre impronunciable, o Jejumbelia petaleoides, pero que en Cuenca se ve. Importante, fijaros, ¿cómo son las láminas? Apretadas, muy juntitas. Fijaros qué diferencia con los hidrofonos que hemos visto antes. Yo os voy diciendo que no pretendo que os aprendáis ni nombre ni nada, pero que os aprendéis determinadas cosas en qué tenéis que fijaros. Y eso es una de las cosas importantes, las láminas. La seta de chopo. Esta seta era muy consumida sobre todo en las zonas donde no salen níscalos, ni salen boletos, ni nada, en las zonas bajas de las provincias. En La Mancha y en sitios donde hay bosques de riberas y no tienes otro tipo de bosques, se apreciaba mucho. Aquí en Cuenca Capital era una seta muy apreciada también, la seta de chopo. Ha ido cambiando de géneros, ahora se llama ciclogircibia, antes era argerita. Tiene este aspecto tan característico, con un anillo, fijaros, tiene anillo, el sombrero va desde el blanco hasta el crema, y suele salir también formando grupitos, siempre en tocones de chopo o de olmo, también aparecen en olmos. Y salen descomponiendo, su función precisamente es descomponer y conseguir que ese tocón que se ha quedado ahí muerto se convierta en materia mineral para el suelo. Entonces poco a poco va descomponiendo. En todo ese proceso de descomposición de ese tocón van entrando distintas setas en función del estado de fundición de ese tronco. O sea, primero entra una, luego entra otra, hasta que llega la última y se funde todo. O sea, fijaros que es curioso. Bien, los lactarios, espero que no, ¿cómo vais? ¿Muy cansados o qué? No. Los níscalos, esto lo conocemos todos. Que creemos que lo conocemos todos. Es importante. Vale, los lactarios, importante. Tanto pertenecen a los rusulales. ¿Qué les pasa a los rusulales? Cuando yo parto un níscalo o una rúsula, se parte con una tija. Se parte limpio y de un solo golpe. Esas son las características. ¿Cómo diferencia una rúsula de un lactarius? Los lactarius al manipularlos echan látex, como una leche, como un líquido. En cambio las rúsulas no. Hay rúsulas blancas que se parecen mucho a unos lactarios blancos, que la forma de diferenciarlos es así, porque los veis que son prácticamente iguales. Los que todos conocemos, los níscalos, Lactarius deliciosus, este es el que más se cotiza de todo. Es un níscalo que suele ir asociado a suelos silíceos. Este es el que encontramos en los pinares de pino rodero de aquí de Sotos. Pues los pinares de pino al bar de las zonas altas sobre suelo silicio, siempre suelo silicio. Y este concretamente tiene látex de color naranja, que no cambia de color. Cambia de color, al día siguiente se pone verde. A las 3-4 horas se oxida y se pone verde, pero tarda bastante. De hecho, cuando se coge de aquella manera y se manipula con poca delicadeza, que muchas veces son los que venden, están verdes enteros. Es una gorrinería. Tenemos un montón de especies de níscalos que no quiero lo que pretendo enseñaros. También tenemos el Lactarius hemisanguiflus. Este es un Lactarius que aparece en pinares, pero más bien en zonas de praderas. Y tiene estas tonalidades verdosas en el sombrero. Características, el látex es también anaranjado y el pie, si lo cortamos, automáticamente es naranja, pero en muy poquito se torna vinoso. Y tiene ese color así verdoso. Es de peor calidad y a veces salen parvas enteras, es súper productivo, es una seta que cuando sale a lo bestia. Y gastronómicamente, si se cogen en su momento adecuado, dice la gente, no, es que el borracho que lo pone con los ojos cerrados y no lo dice. Otro más, Lactarius quieticolor. Fijaros, este tiene con tonalidades como violáceas. Este es de las turberas y de los humedales de las zonas altas. Estos son cuando antes se subía a mediados de agosto los primeros níscalos por ahí arriba por Teruel.
Estos son los que salían en los humedales. Y es un níscalo más típico del norte de España. Aquí ya es más bien raro y es muy temprano. Y tiene, ya os digo, esas coloraciones como violáceas, azuladas. Y se llama Lactarius criticolor. Otro más, el Lactarius anguiflux. Este es lo que llaman aquí el níscalo borracho o vinatero. Este suele salir en suelos calizos. Por eso en Cuenca tenemos tanto. Aparentemente la carne es como más dura y más prieta. Pero ya os digo que a nivel del paladar se lleva muy poquito, muy poquito. Aquí ya os digo que se llama borracho vinatero, pero es que hay otro, que he oído ahora, que es aún más borracho y vinatero que ese, que es el pinosus. Este aparece en pinares sobre suelo silicio, sobre todo de pino piñonero y de zonas bajas de pino carrasco y pino rodeno. Y fijaros que este es el auténtico vinoso, este es más vinoso que el borracho. Lo que pasa es que en Cuenca es menos común, este es de sitios más bien cálidos. Fijaros que llevamos 4 con este 5. Suelen ser de pinares. El níscalo siempre va asociado a pinares. Pinares de pino negral, pinares de pino rodeno, muchas veces con muchas jaras. Esto es donde encontramos los lactarios deliciosos. Lo que quiero que veáis la variabilidad que hay de níscalos y estamos cogiendo involuntariamente sin saberlo a veces, pensando que es lo mismo. No tenemos problema, ¿por qué? Porque el látex es naranja. Si el látex fuera blanco, son tóxicos. Importante. Los níscalos, el látex naranja o vinoso. Pero mira, aquí tenéis el ejemplo. El Lactarius crisorrius, fijaros, es igual, que a veces pasa, y este se asocia más a los robles. Vas y ven, por arriba es exactamente igual. Y le das la vuelta y dice, aquí pasa algo que no, esto no cuadra. Le pasas el cuchillo y dices, el látex es blanco. Es más, si lo dejas un poquito es amarillazo, si se pone amarillo ese látex. Este es Lactarius crisorrius, también es muy común en Cuenca. O Lactarius controversus, este es otro Lactarius típico de bosques de ribera. Fijaros que tiene esas láminas como rosadas, las láminas son casi rosadas. O Lactarius torminosus, este es específico de abedulares. En Cuenca solamente hay un sitio, ¿dónde está? Porque solamente tenemos un pequeño bosque de abedulares, en el norte es muy común. Fijaros que este níscalo le pasa como a los lectinos que os he enseñado que era como flocoso. Pues aquí lo que le pasa es que el borde del sombrero está igual, deshilachado. No es porque esté la seca pasada, es que es así. Tiene ese sombrero deshilachado en el borde. O Lactarius acerbimus, este es de bosques de frondosas también de primavera y otoño. Y fijaros que también se parece muchísimo, pero el látex es blanco. Importante, látex naranja o vinoso. Blanco, fuera. En este caso no es una intoxicación grave, aquí te daría pues, una diarrea o un par de noches malas. Bien, la rúsula. Las rúsulas son setas que se valoran las que se comen no tanto por su sabor, sino por su textura. Son setas que, como os he dicho, se parten como tizas y los que saben cocinarlas bien, la seta se queda ligeramente crujiente, un poquito dura. O sea, el atractivo está no tanto en el sabor, sino en la textura. Hay algunas muy interesantes, por ejemplo la rúsula íntegra, que es como uno de los pinares de pino normal de la zona alta con Moletus edulis, una seta contundente, que es un buen comestible. Aquí tenéis, es muy variable esta rúsula íntegra, porque a veces tiene el sombrero rojizo, a veces lo tiene más amarillento, crema, es muy variable, pero aparece en este tipo de ambientes. Siempre con Moletus edulis. ¿Qué tenemos que fijarnos en las rúsulas? Las rúsulas que no se consumen son aquellas que pican. Esas que veis rojas que salen con los níscalos, un día que tienen la oportunidad, las podéis probar un poco, no va a pasar nada. Y al principio parece que no pasa nada, pero luego se le pone la lengua y parece que hubiera jugado una lluvia. Yo os digo que en el norte de Europa, algunas de esas las consumen. Y claro, rúsula sanguinaria es súper picante, o persicina. Seramperina, os la pongo porque es una seta que aunque no lo creéis, huele a marisco. Huele a marisco, hueles y huele a marisco. Y también es de los pinares. O rúsula torulosa, de estas hay muchísimas especies. Ya os digo que aquí yo no me la jugaría, no, la intoxicación no es, que no te la podrías comer directamente de lo que pica. Hay algunas que huelen a podrido, por ejemplo la rúsula fetens, aunque estando joven la seta, esta de melojares que sobre suelo ácido, huele fétido, huele como a vómito, tiene un olor súper desagradable. O rúsula antracina que al cortarla, al manipularla, se pone con ese color negro. Rúsula cloroides es muy común aquí en Cuenca. Y se llama cloroides porque a veces en ese borde tiene como un anillo verdoso. Incluso las láminas, si las vemos a la luz y movemos, tiene como irisaciones verdosas. Esto es muy común en los pinares, a veces hacen unos bicharracos enormes. Hay níscalos muy parecidos, que para diferenciarlos lo manipulas y ves si echa látex o no. O la rúsula crifolia, que al manipularla también adquiere tonalidades rojizas o naranjas, esta es muy típica también de pinares. Hay muchísimas especies de rúsulas. Bien, pasamos a los cantarelos, a los afiloforales. Los afiloforales son aquellos que, como su nombre indica, tienen como forma de flor. No tienen verdaderas láminas,
sino que tienen pliegues. Eso que ves ahí son pliegues, no son láminas. Aquí tenemos Cantallerus cibarius. Estos son setas muy buenos comestibles. Son muy buenos, tienen un sabor como dulzón, tienen un sabor muy agradable, incluso se utilizan para postres. Es una seta que, concretamente, Cantallerus cibarius en Cuenca es rarísimo, es una seta muy rara. Pero tenemos también el Cantallerus palens. Cibarius sale sobre pinar de pino albar y palens sale en robledal. Fijaros que es muy parecido. También os digo que con esto se están haciendo avances taxonómicos porque hay un follón flipante también con estas setas. Pero en esto no hay confusión, son setas comestibles y buenos comestibles. Cantallerus cibarius suele aparecer en otoño, incluso en verano. Al final de verano también se puede ver. Y luego tenemos estas dos, las angulas de monte, el Cantallerus lutensis y el Cantallerus tubiformis. Tubiformis es raro porque hay muy poquito. Sin embargo, lutensis es una seta que es más abundante de lo que pensamos. Lo que pasa es que sale muy tarde. Sale en enero incluso. Y sale enterrada y es una de las setas como la senderuela, que hay que currársela, porque es una, y en enero en el campo, y una umbría ya, pues bueno. Pero que es una seta, yo como pocas setas, y esta es de las pocas que consumo. Esta es una seta muy, muy buena. Y luego tenemos el Cantallerus cornucopioides, en la trompeta de los muertos. Esta seta en Cuenca es rarísima, está en 2, 3, 4 sitios la hemos visto. Pero es más bien una planta de bosques del norte, de hayedos, bosques de hayas y demás, suele formar así grupos, y es una seta que se comercializa y muy valiosa, que tiene muchas posibilidades también gastronómicas. En Cuenca es una rareza. Bien, dentro de estos afiloforales que tienen estas formas tan curiosas, no solamente tienen pliegues, a veces tienen como pinchitos. El medio tiene como pinchos. Aquí os he puesto algunos ejemplos. El Podunus squamatus, que hay gente que la consume, y el otro día me decían que la comercializaban por ahí, que se llevaban camiones y no sé qué. Pues bueno, yo he oído siempre que esa seta se secaba y la hacían rayada para espesar los guisos y cosas. Yo no la he probado. Y Nunalbitum también, esta es parecida a la lengua de vaca. Aquí en Cuenca no hay lengua de vaca, porque es un repaldo, es una seta de hayedos del norte. Aquí no nos llega. Lo más parecido que tenemos es este, y esta es ligeramente amarga. O el Scutis de pescapra, la pata de cabra, es una seta muy rara que aparece en Valdemeca, en Urzal de Masagosa. Estas son cosas que más bien es como curiosidad y a nivel de protección. Estas setas había que protegerlas. O el Indelum pequi, ese fijaros que es una seta totalmente alienígena, ¿no? Que rezuma esas gotas de resina rojizas, que esta suele presentarse en concursos de fotografía y cosas de esas porque es muy chula. Parece que tiene como, parece que le he echado caramelo. En las afiloforales también están metidas todas las ramarias. Ojo con las ramarias, que la gente que le llaman cagarrias y demás, en mi pueblo que se las come, que no sé qué. Todas esas son peligrosísimas, porque hay algunas que son tóxicas y parecen lo mismo y no son lo mismo. Incluso hay que recurrir a veces a técnicas microscópicas para diferenciarlas. Cuanto ni menos, tan alegremente consumirlas. Mucho cuidado. Esta, por ejemplo, es muy buena y esta es más difícil de confundir, que es la ramaria botritis, que es muy robusta y tiene este pie tan ancho y es de pino albar de las zonas altas. La Veredefus truncatus tiene un sabor dulzón muy característico. En los libros pone, que a los niños se les daba como chupete, no sé qué. Bueno, todas estas cosas que a veces ponen anecdóticas, habría que ver qué parte de real tienen y qué parte no. Luego hay una muy curiosa, esta violeta, que es muy rara, la ramaria cederetonum, que la tenemos también en Cuenca, o la Clavulina cinerea, que tiene ese color así como amatiste. La Sparasis crispa, esta no es realmente, es una del grupo de las ramarias, pero fijaros que tiene un aspecto diferente, no tiene ramas cilíndricas hacia arriba, sino que es como laminosa. Estas son buenos comestibles y son más fáciles de diferenciar. Las que os comentaba de las ramarias tienen los tallos hacia arriba, parece más un tipo coliflor. Estas se diferencian bien y esta sale siempre en tocones muertos de pinos. Y siempre salen en el mismo pino todos los años. Es un buen comestible, lo que pasa que como tiene tantas rugosidades y demás, se le mete mucha mierda dentro, entonces limpiarlo es complicado. Y la seta, para consumirla hay que procurar no lavarla mucho, porque luego no queda bien la seta. Si la mojamos, lo ideal sería con un pincel un poco más limpiarla, pero hay veces que no queda otra. Bien, dentro de los afiloforales, por ejemplo, está la fistulina hepática. Esto es lo que se conoce como hígado de buey, que hay sitios donde se consume, dicen que es una maravilla, pero aquí es una seta rara que aparece en tocones de frondosas. Aparece un ejemplar, pues a los 2 años ves otro ejemplar, aquí es una seta rara. O la seta pollo, el Tricolepiporus sulfuros que os he contado antes, que se consume en los ejemplares jóvenes, se llama seta pollo porque debe tener una textura así muy dura, pero esto es madera. Y a pesar de eso es una seta que en Cuenca es poco común, yo la he visto pocas veces. Es muy vistosa, que a veces hacen unos ejemplares así de grandes. Se llama sulfurios porque tiene un color amarillo muy bonito. El Fomes fomentarius, otro afiloforal, o la Ganoderma lúcida. La Ganoderma lucidum, esta la habréis oído hablar del Reishi. El Reishi es un producto japonés o chino que utilizan, se saca de esta seta. Los japoneses cultivan esta seta, variedades de esta seta,
para producir ese producto que nos lo venden aquí a precio de oro y se utiliza sobre todo para fortalecer el sistema inmunitario. Es la Ganoderma lucidum. Supongo que los japoneses habrán seleccionado formas que cultivan, que a lo mejor tienen más contenido en una sustancia o en otra, pero que de forma silvestre también la podemos encontrar aquí y también se llama seta pipa. Fijaros que parece que tiene un rabo así muy largo, no es un tío muy largo, y parece como una pipa, también lo podéis encontrar como nombre vulgar en algunos libros con ese nombre. Bien, ya terminando, entramos a los pedos de lobo. Las setas que tienen esta forma de globo, de balón, y según van madurando, cuando están frescas, pues tienen ese aspecto. Según van madurando, la gleba, la parte interior, que es carnosa, se va madurando las esporas hasta que se convierte en polvo. Llevamos por el campo, lo tocamos y echa ese polvo tan característico. Cuando tienen esa carne blanca tierna, se pueden consumir. ¿Qué pasa? Que estas setas son muy chiquititas. Hay alguna especie que es enorme, no sé, no me acuerdo el nombre exactamente, que en la sierra sale alguna vez, de vez en cuando se ve algún ejemplar y eso se hace láminas, lo empanan y tal, no sé qué. Pero sí, una gigante, creo que es un que llega a pesar hasta 15 o 20 kilos, una barbaridad. Pero se ve, yo la he visto 2 veces, creo que la he visto. La ves a kilómetros, una cosa blanca ahí en primavera. Pero que esto ya os digo que no tiene mayor interés más que diferenciarlo. Aquí os he puesto el mole, tiene la cubierta así lisa, el perlatum tiene así como estas perlas tan características. Luego tenemos el género ovista o ovistela, que en vez de abrirse por un poro, se abre por la mitad entero. También es una diferencia del género. O esta es también la ovista plumbia, que tiene este color grisáceo, o el Astraeus telleria o Astraeus hygrometricus. Dependiendo de la grado de humedad, cuando hay mucha humedad en el ambiente, se abre. El perillo tiene, la seta tiene una cubierta que cuando el grado de humedad es alto, se abre, y cuando es seco se cierra. Por eso lo encontraréis también con el nombre de Astraeus hygrometricus. El Geastum lucentes es otra seta. Fijaros que tiene formas muy particulares, pero en definitiva tiene un aspecto globoso. Aquí tienes el poro también, este se abre por el poro y tiene esta parte del exterior ya abierta hacia afuera. Hay algunos que se Geastum saccatum, que forman como un saco que luego lo echan afuera. Hay muchísima variedad. Pues nada, pues esto ya hemos dado repaso. Si tenéis cualquier duda, plantas. Y de eso ahora se ven muchos estudios para eso. Yo no estoy puesto muy al día de eso, pero sí, lo que sí que está claro es que lo que hay en el suelo es mucho más complejo de lo que hay fuera del suelo. Por eso el suelo es tan valioso. O sea, el suelo hay que cuidarlo mucho porque ahí cuesta cientos de años en formarse. Y lo que vemos arriba es el resultado de lo que tenemos abajo. Y no solamente son el hongo, hay muchas más cosas, son bacterias, microorganismos, es un complejo brutal. Y efectivamente el hongo no solamente se reproduce con las esporas, ten en cuenta que los hongos se reproducen también vegetativamente. Todos los que tenéis geranios, o sea, si coges un cacho de geranio y sale un geranio, ¿no? Pues si yo cojo un trozo de micelio de un árbol y con cuidado se lo coloco a otro, agarran el árbol también, sin tener que pasar por la espora. O sea, eso también pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en todo ese complejo entre los árboles se pasan los micelios. ¿Qué comunicas? Pues se comunicarán y transmitirán, pues no lo sé, transmisiones químicas, no lo sé, no estoy puesto. Pero que sí que tienen que estar conectados, por supuesto que están conectados por los micelios. Y se intercambian. Lo que es importante también, que no lo he comentado porque da para otras charlas, es el tema de la evolución de los bosques. Igual que en los tocón que te he dicho, que va evolucionando según la fundición, la composición de hongos de un bosque no es la misma cuando es joven que cuando es maduro. Por ejemplo, los níscalos, si tú quieres coger muchos níscalos, tienes que irte a opinar joven. Opinar de hasta 30 o 40 años. Si quieres coger boletos o mejores marzuelos, tienes que irte a bosques con cierta madurez. Pinar es con pinar de más de 70 a 80 años. Eso es muy importante. Y la gestión forestal y gestión ecológica que va conjunta, eso sería para tener en cuenta. Y ahí, ¿qué pasa? Que en los años 50-60 hubo un abandono del medio rural muy grande. Ese abandono del medio rural, tú coges una fotografía aérea de cualquier pueblo de la sierra y ves que está todo cultivado alrededor. Y ahora eso es monte. ¿Qué pasa? Eso abandonó en los años 40, en los años 50 a 60. ¿Qué pasaba entonces? 50, 60, 30, 40 años, justo en los años 90, los años 2000, esos pinares producían níscalos a patadas. ¿Qué pasa? Ya han pasado de los 40 a 50 años, incluso ha habido tratamientos agrícolas que han favorecido su madurez. Eso ya no produce tanto níscalo, produce otras especies. Siempre hay excepciones, porque te puedes encontrar un boletus durísimo, jaral. Pero en general, las grandes producciones se dan de níscalos, es en pinares jóvenes. Y de boletus y broforos marzuelos y casetas, cada
estructura de bosque tiene una composición ecológica diferente. No sé si te he contestado, pero bueno, es que sirve. Dime. Es una pregunta más sencilla. Cuando has hecho la clasificación de